Bienvenidos al curso de Python y Seguridad Informática de la comunidad Backtrack Academy. Para el curso me acompañan Danilo Vargas y Facundo Albarracín. Yo soy Juan Sebastián El Hash, soy desarrollador de software libre, desarrollador web y actualmente estoy cursando un diplomado en desarrollo web. Danilo Vargas es ingeniero de sistemas, es administrador de sistemas GNU Linux y desarrollador web. Y Facundo Albarracín es licenciado en sistemas, está haciendo licenciatura en sistemas y al igual es desarrollador Python. Entonces, nosotros hemos preparado un completo plan de estudios para las 3 clases, para el curso, y en el primero, o la primera clase, la primera división de todo el curso, que es hoy, vamos a ver la introducción a historia del lenguaje, las estructuras y tipos de datos, es decir, con qué datos podemos trabajar en Python. Vamos a ver las sentencias de control de flujo, que es la lógica de nuestros programas, el manejo de excepciones, utilidad importantísima de Python que nos permite tratar errores que se producen durante la ejecución del programa. Los módulos, que son las divisiones cuando nuestros programas son demasiado grandes, las funciones, que son código que se repite en cierta forma, y la programación orientada a objetos, que es un paradigma de la programación muy utilizado últimamente por los programadores Python y pues por otros lenguajes también, como Java, por ejemplo. En la segunda clase, es decir, dentro de 8 días, el próximo sábado, vamos a tener ya el manejo de ficheros y manejo de bases de datos, puesto que vamos a tener que manejar bastante información cuando estemos desarrollando nuestros scripts, nuestro software. Y vamos a tener en el tercer punto los módulos para Internet, lo que es la introducción ya a empezar a trabajar con la seguridad informática, puesto que la seguridad informática funciona bajo Internet. Vamos a ver los módulos más comunes para trabajar los protocolos TCP/IP como FTP, HTTP, entre otros. Además también vamos a ver web scraping con la librería URLlib. ¿Para qué nos sirve el web scraping? Para acceder a las webs, para sacar sus datos, para, por ejemplo, comprobar si hay alguna vulnerabilidad tipo XSS o SQL injection. Y vamos a ver al final framework de desarrollo web como Django y Web2Py, puesto que la idea es que generemos interfaces interactivas con nuestros usuarios y la interfaz en web es una muy buena opción para no tener que ver interfaces de escritorio. A pesar de que tenemos muy buenas librerías como por ejemplo WXPython, es mejor utilizar, a mi percepción y a la nuestra, un framework de desarrollo web. Ahora, en la tercera clase, ya para finalizar nuestro curso, vamos a dar una introducción a la seguridad informática, a los procesos de hacking ético más comunes, a la automatización de dichos procesos, cómo se han automatizado con otras herramientas, y nosotros vamos a crear nuestros propios scripts para automatizar algunos de esos procesos, por ejemplo, la detección de alguna vulnerabilidad, la explotación de un equipo Windows, por ejemplo. Y vamos a desarrollar una herramienta de pentesting todos juntos, como aportando código en GitHub. Y para eso vamos a publicar los proyectos de la comunidad Backtrack Academy en un repositorio que se va a crear en GitHub a la vez que vayamos avanzando. Entonces, esos proyectos van a estar integrados por 2 de la comunidad Backtrack Academy que se van a hacer públicos, muy interesantes, y pues por los que ustedes vayan escribiendo. Y pues todos vamos a poder aportar al código. Y bien, en la primera clase vamos a tener la introducción, como ya lo mencioné. Entonces, vamos a decir que es Python. Python es un lenguaje de programación multiplataforma y multiparadigma. ¿Qué quiere decir que sea multiplataforma? Que funciona en cualquier sistema operativo. Multiparadigma, que soporta varios paradigmas de la programación, como puede ser la funcional o la orientada a objetos. De alto nivel, que es muy fácil de tratar para el ser humano y no hay que llegar mucho a tocar la memoria y ese tipo de cosas que se hacían con C por allá en los 80. De propósito general, que nos permite desarrollar cualquier tipo de cosa. Puede ser una aplicación web, puede ser una aplicación de escritorio, puede ser un juego, puede ser un script, cualquier cosa. Interpretado, que es un intérprete el que va leyendo el código y lo va ejecutando línea por línea. Fuertemente tipado es
una relación que hay con los datos y cómo se manejan los datos, los tipos de datos. La sintaxis clara y limpia del lenguaje, puesto que Python nos obliga a escribir código muy claro, muy limpio y muy legible. Y la gran variedad de módulos estándar, que es una de las características más importantes de Python, podemos trabajar muy fácilmente con bastantes módulos sin necesidad de instalarlos y producir código y programas funcionales bastante rápido. Ahora, la historia del lenguaje, el lenguaje fue creado por allá en los años 80 por un programador holandés llamado Guido van Rossum, es un científico de la computación. Él ha trabajado en Google, pero se salió de Google para poder aportar a Dropbox, ahora trabaja actualmente en Dropbox. Y pues el nombre del lenguaje viene de la serie de comediantes Monty Python, puesto que Guido es bastante fanático. Y la filosofía de Python. La filosofía de Python está soportada en un módulo llamado this, bastante conocido. Y lo que hace ese módulo es importar el Zen de Python. El Zen de Python está en inglés, pero nosotros podemos buscarlo en Google y traducirlo. Vamos a verlo en inglés y pues de paso instalar Python, ¿no? Entonces, para instalar Python, lo que tenemos que hacer es irnos a python.org. Venimos a la sección Download y descargamos la versión 2.7.5. ¿Por qué lo hacemos en Windows? Porque en Linux ya viene instalado por defecto y pues la idea es mostrar cómo se haría en Windows. Aquí nos va a descargar un archivo .msi de 15.5 megabytes. Yo lo voy a cancelar puesto que ya lo tengo descargado y ya lo tengo instalado. La instalación es muy simple, solo es el típico next. Ya cuando lo tengamos instalado nos va a crear en el disco local C una carpeta como esta, Python 27. Entonces tenemos que agarrar la ruta de esa carpeta, venirnos a equipo, a propiedades del sistema, a configuración avanzada del sistema y a la variable de entorno. En la variable de entorno vamos a agregar el path, es decir, la ruta que acabé de mostrarles, C, Python 27, y agregarla. Y ya con eso podremos llamar a nuestro intérprete de Python desde la terminal. Eso es todo. Voy a comprobar aquí si va bien la pantalla. Sí, listo. Entonces, esa es toda la instalación de Python. Realmente es muy sencilla. Y ahora vamos a llamar a this para mostrar la filosofía. Está en inglés. No lo voy a traducir todo, pero la pueden buscar por ahí en Google. Entonces aquí más o menos dice que bonito es mejor que feo, explícito es mejor que implícito. A ver, ¿qué más? Los errores nunca deberían pasar silenciosamente. Complejo es mejor que complicado, entre otras cosas, ¿no? Y listo, más o menos la filosofía de Python se resume en código legible, entendible y bien organizado. Y sencillo, por supuesto. Ahora veamos qué tipos de datos podemos utilizar en Python. Sí, es casi los mismos que se utilizan en cualquier lenguaje de programación. Tenemos int para tipos de datos enteros, es decir, por ejemplo, 5, 4, 10, 30, 84. Tenemos float para los tipos de datos decimales, string para las agrupaciones de cadenas, palabras, van entre comillas cuando los declaremos. Tenemos los tipos de datos booleanos que son true o false y que los vamos a ver a fondo cuando lleguemos a las
Me caí un momento. Ya. Sigo aquí compartiendo. Y reexplico aquí rápidamente qué es lo que estaba haciendo. En Python tengo la función type, que me permite pasarle un tipo de dato entre comillas. Puede ser cualquier tipo de dato, por ejemplo, si le paso hola, me va a volver que es de tipo string. Si le paso un decimal, me va a volver que es de tipo float. Si le paso un booleano, me va a volver que es de tipo booleano. Pues ahí comprobamos los tipos de datos que tenemos en Python. También yo tengo las listas. Si la lista es una agrupación de datos, la declaro entre corchetes, y puede ser cualquier cosa. Por ejemplo, aquí yo declaro una lista con los puertos TCP/IP más comunes. Y puedo llamar a los datos partiendo de su índice. Entonces, al primer dato que está en la lista le asigna el índice 0, al segundo el índice 1, y así sucesivamente y progresivamente. Entonces, si yo llamo a lista con el índice 0, me va a volver 21. Si yo llamo con el índice 1, 22, y así sucesivamente. Ahora, también tengo la tupla. Puedo declarar lo mismo. 25, por ejemplo. Y hacer lo mismo. Tupla. 1 me vuelve 22. Si lo llamo con 0, me va a volver 21. Y el diccionario, que en sí es una relación clave-valor, le puedo decir aquí FTP como cadena, porque es una cadena, SSH, es punto 22, y si yo llamo aquí a div, pasándole la cadena de FTP, me va a devolver su valor relacionado, que es 22. Entonces nótese que aquí va con 2 puntos, y aquí va con coma para separar ya otra nueva relación clave-valor. Y listo, esos son nuestros tipos de datos en Python. Ahora tenemos que, como son números, los números son matemáticas. La matemática es una relación entre los números y las operaciones que se pueden hacer con ellos. Entonces vamos a tener que, en Python también podemos hacer operaciones matemáticas, aritméticas sencillas, por ejemplo. Hay otras más avanzadas, ya con módulos, que no competen al curso. Y los operadores aritméticos son la suma, la resta, la multiplicación, división y exponenciación, y pues con sus respectivos operadores. Entonces para la suma el más, resta menos, multiplicación el asterisco, división el slash o barra invertida, la exponenciación dos asteriscos. Entonces vamos a ver unas cuantas operaciones para comprobar que si es correcto lo que aquí se dice. 13 menos 4, bueno, 5 más 513 menos 4, 13 menos 4, 9, 10 por 10, 100, 10 dividido en 2, 5, y hay otro que se llama el módulo, que es el residuo de la división. Entonces, por ejemplo, si yo divido 10 en 3, me va a dar 9 y me va a sobrar 1. Y esos son los operadores aritméticos. Ahora, yo, por ejemplo, podría declarar una variable diciendo número igual a 5, número igual a 2, número 2 igual a 10, y operar con esas variables, número más número 2, y me va a dar 15. Hagamos el ejemplo en Sublime, el editor de textos. Vamos a declarar una variable con el valor 5, otra variable con el valor 10, y si yo intento operar sobre ellas, así como lo hago con el intérprete, la consola interactiva de Python, me va a volver un error. Vamos a verlo en ejecución. Voy a llamar al archivo script que acabo de crear, lo puse en el escritorio. Voy a invocar al intérprete y voy a pasar el nombre del archivo, y aquí no me está devolviendo nada. ¿Por qué? Porque yo no estoy utilizando print. Con print le digo que me vuelva algo por pantalla. Pero ¿por qué si es necesario ahí y por qué no aquí? Porque en la consola interactiva podemos omitirlo, porque la idea es que escribamos código rápidamente. Entonces Python como que de una vez interpreta que estamos queriendo hacer un stream. Además de que funciona como si fuese una consola de ejecución de comandos. Entonces, pues más sencillo así, pero es importantísimo que tengamos en cuenta esto. Ya si nosotros nos vamos a nuestros scripts, nuestros archivos de scripts, es importante el print para mostrar cosas por pantalla. En este caso me está volviendo la suma. Así igualmente yo podría operar con cualquier cosa, con cualquier tipo de dato, por ejemplo, 5 más 5, 5.5 más 10, 15.5, y opera normal. Ahora, veamos las cadenas un poquito. Veamos, por ejemplo, hola, cadena 2, mundo, entre comillas siempre, esto. Yo podría, por ejemplo, sumar cadena más cadena 2, mostrarla por pantalla. No va a haber ningún error, me va
a concatenar las dos cadenas, eso se llama concatenación, concatenar las dos cadenas. También podría, por ejemplo, ¿qué pasa si yo uso el operador de multiplicación con dos cadenas? Me va a volver un error. Pero si yo uso el operador de multiplicación entre una cadena y un número, lo que va a hacer Python es mostrarme esa cadena la cantidad de veces equivalentes al número que yo estoy multiplicando. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, cadena por número, en este caso el número es 3, me va a volver 3 veces la cadena. Eso se llama... eso es a lo que hace referencia lo de fuertemente tipado. Que yo, por ejemplo, no puedo hacer una operación de suma, bueno, de multiplicación entre dos cadenas. Cadena sola, punto. Y eso más o menos hace referencia a lo de fuertemente tipado en Python. Yo no puedo hacer eso. Entonces, estas son las operaciones aritméticas que podemos tener con Python. Y continuemos. Ahora tenemos las estructuras de control de flujo. Aquí ya hemos llegado a la lógica de nuestros programas. Entonces vamos a ver que son 5. Bueno, realmente son 4, ya vamos a ver por qué. Pero no sin antes explicar los operadores lógicos. Vamos a ver cómo funciona esto de igualdad, desigualdad, menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que. Entonces, yo aquí tengo que 4 es igual a 4, con dos iguales, nótese. Vamos a llevarlo al código para que sea más entendible. Vamos a entrar a la consola interactiva para explicar. Si yo digo que 4 es igual a 4, con un solo igual, mírenlo, un solo igual, esto me va a volver un error. Porque es como si yo estuviese haciendo una asignación, si le estuviera asignando un valor a una variable. Entonces yo declaro var igual a 4, pues estoy asignando un valor a una variable. Ahora, si yo digo que 4 es igual a 4, nótese, los dos iguales, no uno sino dos, Python lo va a interpretar como una condición que yo le estoy pasando. Entonces Python va a decir, 4 es igual a 4, se va a preguntar, 4 es igual a 4, y como 4 es igual a 4, pues me va a devolver true. True es un valor booleano. Ya lo expliqué hace rato, los valores booleanos son true y false. Entonces aquí Python me comprueba esa condición, que si 4 es igual a 4, y en efecto lo es, y me vuelve true. Si yo le paso una condición incorrecta, por ejemplo, 5 es igual a 10, me va a decir que es false. Entonces, por cada condición que yo tenga siempre, Python me va a devolver un valor booleano. Entonces, por ejemplo, puedo decir que 10 es menor que 5, obviamente eso es falso. Puedo decir que 100 es mayor que 1, y eso es verdadero. Puedo hacer esta, 100 es menor o igual a 100, y eso me va a volver true. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo, 100 es menor o igual, 100 es menor o igual a 100. Es decir, que le estoy metiendo dos condiciones, y una de ellas se comprueba correcta, entonces me va a volver que es true. Es muy lógico. Y bien, esos son los operadores lógicos. Ahora sí, vamos a lo que son las estructuras de control de flujo y a ver cómo se relacionan con estos operadores lógicos. Entonces tenemos a la sentencia if-else. La sentencia if-else funciona evaluando una condición indicada, así como la que veíamos hace un momento. Si el resultado es true, se va a ejecutar el código que esté dentro del if. Y si el resultado es false, se va a ejecutar el código que yo declare dentro de else. Aquí tenemos un ejemplo y lo vamos a llevar a código y ejemplo. Entonces tengo que nota es igual a 5. Con if, que es el sí condicional, pregunto, if nota es igual a 5, entonces esa condición de nota es igual a 5 me va a volver true, puesto que nota tiene el valor 5, y es como si yo dijese 5 es igual a 5, eso me va a volver true. Entonces al devolverme true, se va a ejecutar el código que esté dentro de if, es decir, print tenemos 5, y va a ignorar el código que está dentro de else, porque el código que está dentro de else se va a ejecutar cuando esta condición aquí en la línea 2 se compruebe como falso. Vamos a ver el código, vamos a escribirlo y a ejemplificarlo. Entonces voy a decir que nota es igual a 5, voy a decir if nota es igual a 5, en caso de que nota sea igual a 5, imprímame por pantalla, tenemos 5, bien. En caso de que eso se compruebe como falso, entonces llega aquí y me dígame, no tenemos 5. Y ya, eso es todo. Entonces ejecutamos nuestro script.
y me está diciendo tenemos 5. Yay. ¿Por qué? Porque aquí se está comprobando como true, entonces me va a ejecutar este código como ya lo expliqué y va a ignorar este. Ahora, por ejemplo, si yo pongo acá print programa finalizado, se va a ejecutar, puesto que aquí va a llegar el true y va a ejecutar esto, y va a saltar todo esto y me va a ejecutar el resto que yo tenga en el programa, mi resto de programa. Entonces veámoslo, ahí me está diciendo programa finalizado. Ahora, yo por ejemplo podría recibir la nota del usuario. ¿Qué tal si yo no conozco la nota? ¿Cómo voy a recibir un dato de tipo numérico del usuario? A través de la función input. Entre comillas le voy a pasar la cadena que le quiero mostrar. Entonces, por ejemplo, dame tu nota. Y ahí le vamos a dar la nota. Entonces yo le doy 5. Me está diciendo tenemos 5. Pero si yo le doy 4, por ejemplo, me está diciendo no tenemos 5. ¿Por qué? Porque estamos llegando aquí al if. Esta condición se comprueba como falsa, por lo tanto no ejecuta la línea 4, que es print tenemos 5, sino que pasa a ejecutar else y print no tenemos 5. El código que está dentro de else, puesto que aquí se comprobó como falso. Y listo. Así funciona el if y el else. Ahora tenemos el if else, que en sí es una concatenación de if, más elegante que en lenguajes como Java o C++. La sentencia if else funciona de la siguiente manera. En primera medida, evalúa una condición con if. En caso de que se compruebe como falsa, va a pasar a evaluar n cantidad de condiciones con el if. Y en caso de que todas esas condiciones se consideren como falsas, va a llegar a ejecutar el código que está dentro de else. Entonces aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo con el banner de un servidor FTP. Entonces vamos a llevarlo a código. Voy a aclarar mi variable banner, que va a contener una cadena que es ProFTP. Y aquí con un if voy a comprobar si esa cadena es igual a PureFTPD. En caso de que eso se considere como correcto, es decir, true, imprímame server detect y el nombre, PureFTPD. En caso de que eso se llegue a comprobar como falso, vamos a evaluar otra condición con el if, que va a ser banner igual a BSFTP. Son como los banners más conocidos a nivel de protocolo FTP. Y vamos a decir lo mismo, server detect BSFTP. En caso de que esa también se compruebe falsa, vamos a ejecutar o a comprobar otra condición que va a ser si banner es igual a ProFTPD. En caso de que eso sea correcto, vamos a decir que server detect y es ProFTP. Y en caso de que todas esas se consideren como falsas, vamos a decir can't detect server de server. Listo. Entonces voy a guardar, lo voy a ejecutar. Me está diciendo server detect ProFTPD. ¿Por qué? Resulta que esto aquí se considera como falso, puesto que ProFTPD no es igual a PureFTPD. Entonces no me ejecuta esto. Aquí llega a evaluar esta condición que también se considera como falsa y por lo tanto no me ejecuta esta línea de código en la línea 6. Y va a llegar aquí y esta sí se va a comprobar como verdadera, entonces me va a ejecutar lo que tiene por dentro y va a ignorar el else. Ahora, si yo pongo esto, por ejemplo, aquí, para ejemplificar un poquito más, ¿qué va a hacer? If se comprueba como falso, llega aquí, se comprueba como true, ejecuta lo que tiene adentro e ignora el resto del código. Y aquí, por ejemplo, entonces saltaría de una vez al resto del programa finalizado, por ejemplo. Entonces ejecutamos y me está diciendo el server, ProFTP y programa finalizado porque está saltando el resto del código. Listo, así funciona el if else. ¿Se escucha bien todo, Camilo, Danilo? Sí, está bien. Entonces, continuamos. Entonces, llegamos al for, que es otra estructura de control de flujo. Entonces, la sentencia for nos permite realizar iteraciones. La sentencia for aplica una serie de código, de sentencias de código para cada uno de los elementos que contiene el objeto sobre el que aplicamos la iteración. Esta teoría suena un poquito compleja, pero en la práctica realmente es muy sencilla.
La podemos resumir en estas 3 líneas de código. Aquí yo declaro una lista de puertos con los TCP/IP más comunes, 21, 22, 23, etc. Y con el for lo que hago es llegar a esta variable puerto y asignarle el primer dato en la lista int puertos, en la lista puertos. Entonces puerto va a equivaler a 21 y se va a ejecutar este código sobre esa variable, sobre ese primer dato. Entonces en este caso vamos a decir conectando a 21. Entonces termina de ejecutar este print de la línea 4 y vuelve otra vez aquí y pasa puerto a equivaler al segundo valor de puertos, de la lista puertos. Y así sucesivamente hasta que recorre todos. Llevémosla a código a ver cómo funciona. Aquí declaro yo mi lista, puertos, entre corchetes, en las listas, 23, 25, 80 y 445. Con un for, lo itero. Entonces yo puedo decir puertos, puntos, print, conectando, dos puntos, coma, puerto. Este puerto. Listo. Entonces ejecuto en mi terminal. Y me está iterando cada uno de los datos de la lista con este código. Entonces aquí llega puerto y equivale a 21, ejecuta esto, vuelve aquí, ahora puerto equivale a 22, ejecuta esto, vuelve aquí a la línea 3 y ahora puerto vale 23 y sigue ejecutando esto hasta finalizar con todos los datos de la lista puertos. Ahora, como esto es una lista, yo puedo, por ejemplo, imprimir por pantalla cada uno de los datos. Pero para imprimir los datos de una lista yo tengo que tener en cuenta que la lista asigna a los datos, a cada uno de esos datos, un índice. Para el primer dato de la lista, el índice es 0, para el segundo es 1, y así sucesivamente. Entonces, si yo quiero llamar a 21, utilizaría el índice 0. Si yo quiero llamar a 22, utilizaría el índice 1, y así para todos. 3, 4, 5. Y esto me va a hacer lo mismo que estaba haciendo el for. Va a imprimir todos los puertos. Pero como vemos, esto es innecesario, es una repetición de código muy estúpida. Entonces para eso utilizamos el for. Más sencillo. For x, por ejemplo. Esa variable de for puede ser cualquiera. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que x, mi prima print, conectando a x. Igual va a seguir funcionando. Una variable puede tener cualquier nombre. A ver, aquí me faltaron los 2 puntos importantes de la sintaxis para que aquí indente. Y listo, ahí se está ejecutando lo mismo. Entonces así funciona el for, que permite iterar sobre listas. No solo itera sobre una lista, por ejemplo, si yo tengo una cadena y la cadena es Juan, yo podría iterar la cadena y imprimir cada una de las letras, por ejemplo. Pero generalmente el for se utiliza para iterar sobre estructuras de datos. Como vemos, me está imprimiendo línea por línea cada una de las letras. Listo, así funciona for. Ahora vamos a ver la última estructura de control de flujo, que es el while. Entonces tenemos aquí el while. ¿Qué dice? While ejecuta una serie de sentencias siempre y cuando se cumpla una determinada condición. Es decir, que una condición que nosotros le decimos a Python que evalúe se considere como true. O también pueden ser varias condiciones. El bucle finaliza cuando esta condición o estas condiciones dejan de cumplirse. Entonces vamos a ver qué ejemplo tenemos. Aquí tenemos que la clave correcta para acceder al programa, por ejemplo, es backtrack academy123. Y aquí en la variable clave usuario estamos almacenando una clave que el usuario nos va a dar. Ahorita voy a explicar qué significa esto de route input y de str. Eso en sí lo que hace es recibir una cadena que nos pase el usuario. Entonces aquí decimos, mientras, el while significa mientras, la clave del usuario sea diferente a la clave correcta, es decir, que la clave de usuario sea incorrecta, imprímame clave incorrecta y pide otra vez la contraseña, vuelva aquí al while, compruebe si esta condición otra vez es true y ejecute lo que sigue aquí, y en caso de que esto sea false, ejecute el resto del programa. Entonces vamos a darle un código para explicarlo mejor. Voy a aclarar mi variable clave correcta,
voy a decir que equivale a, por ejemplo, BTA123. Voy a decirle al usuario que me dé una clave y que la voy a almacenar en la variable clave usuario. ¿Cómo le pido al usuario que me dé una clave? Pues con route input. Para números, para datos numéricos es input solamente, y para cadenas es route input. Route input es una función, y pues le pasamos como primer argumento y como único la cadena que queremos mostrarle al usuario. Entonces en este caso, clave, dos puntos, y ahí el usuario nos va a dar su clave. Ahora con un while llegamos a comprobar la siguiente condición. Clave usuario es diferente a clave correcta. Entonces esto me va a volver true, por lo tanto se va a ejecutar el código que esté dentro de while. Eso es clave incorrecta, clave incorrecta. Y si yo dejo solo mi while así, vamos a tener un problema, que es un bucle infinito. Si yo le doy una clave errónea, por ejemplo Juan, esta condición se va a comprobar como verdadera, puesto que Juan, es decir, clave usuario, es diferente a clave correcta BTA123. Entonces se va a comprobar como verdadero esto y va a empezar a ejecutar el código que está dentro del while. Y como la condición no está dejando de cumplirse, simplemente va a seguir ejecutando y ejecutando y ejecutando para toda la vida, 4E. Entonces, yo necesito que esa condición en algún momento deje de ser verdadera. Para eso tengo que pedirle nuevamente la clave del usuario. Y en este caso, si el usuario ya digita la clave correcta, va a volver aquí al while y va a comprobar que esto ya es falso y va a continuar con la ejecución del programa, que por ejemplo podría ser programa finalizado. Entonces llevémoslo a código. Digo que mi clave por ejemplo es Juan, me va a decir que es incorrecta, y aquí otra vez me está pidiendo con esta línea la clave. Entonces yo se la doy otra vez, Juan 123, y otra vez me está diciendo que es incorrecta, puesto que aquí la recibe, vuelve aquí al while, esto se comprueba otra vez como verdadero y sigue ejecutando esto. Hasta que esto deje de considerarse verdadero, se va a ejecutar esto. Cuando llegue a falso, entonces por ejemplo podríamos decir acceso concedido. Veámoslo. Vamos a ejecutar. Si yo le paso una clave correcta, entonces ya me va a decir acceso concedido, puesto que este while ya se consideró falso y no va a ejecutar lo que está dentro de él. Así funciona la estructura de control while. Y pues esas son todas las estructuras de control de flujo que tenemos en Python. Realmente son muy sencillas, muy bonitas sintácticamente, a diferencia de lenguajes como Java o C++. Y ahora tenemos las funciones. Voy a dar una pequeña introducción a las funciones, porque de esto se va a encargar Danilo, puesto que él va a utilizar funciones y módulos, que es nuestro siguiente tema, para desarrollar unos scripts bien interesantes de escaneos de puerto con Python. Entonces yo simplemente voy a explicar aquí un poquito a qué va esto de las funciones. Entonces una función es un bloque de código que tiene un nombre asociado y ejecuta una serie de órdenes retornando un valor. La función puede ser llamada desde el programa n cantidad de veces. Entonces yo voy a crear una función que se va a llamar sumar, que va a recibir dos datos que los va a tratar como x y y que esos dos datos lo que va a hacer es sumarlos y mostrarme por pantalla que la suma es la suma de los dos datos. Aquí voy a recibir un número del usuario con input para datos numéricos. Voy a decir dame un número, dos puntos, lo voy a almacenar en la variable número 2 y en la variable número, perdón, y en la variable número 2 voy a almacenar otro dato numérico igual. Dame otro número. Pues aquí voy a llamar a sumar, a la función sumar, y le voy a pasar esos dos datos que le pedí al usuario. Y ahí me va a devolver la suma. Aquí hay un error de sintaxis, aquí tengo que ponerle una coma. Entonces le doy un número, 6, 7, y me dice que la suma es 13. ¿Por qué le estoy poniendo la coma aquí? Porque resulta que si yo le pongo un más para concatenar esas dos cadenas, esta suma me está devolviendo un entero. Yo no puedo concatenar una suma con un entero. Entonces, ¿qué podría hacer? Pues usar la coma, o en su defecto usar el más y convirtiendo ese entero en un string. Funcionaría igual 4, 5 y la suma es 9. Entonces son dos formas. Yo creo que es más legible hacerlo con string, pero sin embargo dejémoslo ahí con coma.
Entonces, ¿qué está sucediendo? Aquí él está recibiendo X y Y, ¿por qué le estoy pasando número y número 2? Resulta que a él no le importa eso, porque aquí nosotros le vamos a mandar estos argumentos y él los va a tratar o los va a convertir en X y los va a tratar como si fuesen X y Y. Y eso no importa, los nombres pueden variar entre parámetro y argumento, no hay problema. Si yo los declaro como X y Y, igual va a seguir funcionando. Por ejemplo, ahí no hay problema. Lo mismo, 5, 6, sumamos. Y listo, eso es todo en funciones. Ahora mi amigo Danilo va a pasar a explicar lo que es el resto de funciones, a ver un poquito más a fondo funciones y los módulos, cómo dividir nuestros programas en varios scripts, pero ya ejemplificándolo un poquito con lo que es la seguridad informática, con un escáner de puertos y con otro script que pues él nos va a estar mostrando, ¿no? Entonces eso es todo de mi parte. Yo creo que en la segunda clase vamos a seguir tratando un poquito esto para explicarlo un poco mejor y ya empezar a manejar ficheros y bases de datos. Entonces continúa Danilo. Danilo. Buenas noches, mi nombre, como lo había dicho Juan, es Danilo Vargas, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Voy a explicar funciones, módulos. Vamos a hacer dos pequeños ejemplos. Comparto pantalla. Bueno, vamos a hacer dos pequeños ejemplos, un escaneo de puertos y otro de archivos con OTS. Entonces, ¿qué son funciones? Funciones es un bloque de código que tiene un nombre asociado y ejecuta una serie de órdenes retornando un valor. Además, puede ser invocado n veces en el programa. Entonces, para declarar una función se necesita la palabra clave def, enseguida espacio, el nombre de la función, en paréntesis los parámetros. Dentro de esto van las sentencias del código. ¿Cómo se llaman? Entonces, para llamar las funciones se coloca el nombre de la función y dentro de los parámetros que hemos declarado acá. Entonces vamos a hacer un pequeño demo. ¿Sí me escuchan? Aló. ¿Sí me están escuchando? Listo. Vamos a colocar acá funciones. La primera línea que estoy escribiendo es para que llame al intérprete de Python cuando le damos permisos. Entonces, una vez abro la terminal, vamos a escritorio. No hay la necesidad de escribir Python funciones, sino que cuando le damos permiso, entonces van a escribir funciones. Entonces, eso es lo que hace la primera línea, dándole permisos. Vamos a hacer un comentario, creación de funciones. Entonces, como venía hablando, primero para declarar una función se escribe la palabra def, enseguida el nombre. En este caso se va a llamar suma. Ahí van a ir los parámetros, entonces número 1, número 2. Si quisiera ingresar más número, entonces número 3, etcétera. Acá escribo la sentencia del código. Entonces, sumar es igual número 1 más número 2. Vamos a mirar. Ahí no va a mostrar nada porque no estamos llamando a la función. Entonces le vamos a dar permisos de ejecución. Nos tiene que mostrar así verde, eso significa que está en opción de ejecución. Vamos a escribir ./ funciones, miramos que no muestra nada, entonces vamos acá a escribir, la llamamos suma. Entonces ingresamos el primer parámetro, el 1,
lo va a tomar como número 1, el 2 lo va a tomar como número 2, y acá, entonces, me va a retornar sumar. Acá le vamos a hacer un print para que lo muestre y me lo va a mostrar. De esta forma se declaran las funciones en Python. Ahora, entonces, siguiendo con el temario, los módulos son los cuando desarrollamos en Python o en cualquier otro lenguaje existen los módulos. Entonces, cuando escribimos en un solo archivo Python, en este caso si escribiera en Python, una cantidad de código saliera en 500 líneas, entonces uno lo divide por módulos, donde estos módulos están unos bloques de código dependiendo de lo que vamos a usar. Entonces un ejemplo puede ser un módulo, por ejemplo, existe NEMAT, que es para escaneo de puertos, también existe, por ejemplo, para escanear, por ejemplo, para explotación. Entonces podemos utilizar diferentes módulos. Ahora, entonces vamos a crear un pequeño script para el escaneo de puertos. Voy a explicar paso a paso. Ya mis compañeros Facundo y Juan dieron lo básico de cómo se declaran variables, funciones, los if. Entonces yo creo que con eso ya es necesario para empezar a desarrollar script en la parte de seguridad informática. Entonces vamos a ponerle escaneo de puertos .py. Ahora, entonces, escribimos nuestra primera línea. Creación de escaneo de puertos. Ahora, entonces, los módulos tienen atributos, los objetos tienen atributos. En Python existe algo que se llama name. Este name tiene un atributo que es main. Entonces, si esto se cumple, entonces va a llamar la función main, que es la principal. Ahora, vamos a crear la función main. Entonces, como les venía diciendo, se coloca la palabra clave def, enseguida el nombre main, como lo habíamos llamado en la parte inferior. Ahora, vamos a declarar los módulos que vamos a utilizar. Entonces, escribimos la palabra import. La import también es en la parte de módulos, es una palabra clave. Entonces, import espacio nmat import. Vamos a utilizar estas dos librerías. Ahora voy a explicar, esta es para cuando ingresan, por ejemplo, necesito Python prueba.py, entonces ingresen acá, por ejemplo, -h, entonces la IP, entonces en IP reemplazaríamos, digamos, 198.1.1 -p, el puerto sería 80. Entonces esto es lo que va a hacer, tomarme estos valores. Entonces, siguiendo el código, parser, declarar una variable, pues, listo. Ahora, entonces acá vamos a escribir cómo nos va a mostrar el mensaje. Entonces, me va a llamar primero el programa, -h, que va a ser el objetivo del host, o sea, la IP. -p, el objetivo del puerto. En este caso, entonces, ¿cómo se va a iniciar? Primero, acá iría entonces escaneo de puertos, enseguida -h, después sigue la IP que vamos a escanear, -p, los puertos que vamos a escanear. Ahora, entonces, vamos a añadir unas opciones. Aquí viene
menos h es esta, si colocamos menos m, entonces irá menos m, en este caso va menos h mayúscula, pero un momento mientras pasa. Bueno, entonces ahora seguimos declarando nuestras variables. Acá es como lo vamos a llamar, entonces objetivo host. El tipo, entonces va a ser un tipo string. Y vamos a darle una ayuda cuando escriban mal. Entonces, le vamos a escribir especifique el host de la víctima. Entonces, ahora siguiendo esto, punto añadir opción, otra opción, en este caso va a ser menos p de entonces objetivo puerto, el tipo también va a ser string y la ayuda cuando se equivoquen, entonces me va a mostrar un mensaje, especifique el puerto de la víctima. Ahora, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Lo que me va a hacer ahí, con esta línea, es tomarme los argumentos. Los argumentos son estos. Entonces, guardemos y hagamos las pruebas. Le damos permiso de ejecución. Escaneo. Ahora, entonces, damos escaneo. Los argumentos son estos. Entonces, acá me dice, primero va el nombre del programa o el script que estamos desarrollando, en este caso escaneo de puertos. Enseguida va menos h mayúscula. Después sigue el objetivo del host. Acá me equivoqué. Host. Entonces, en este caso, 192.168.1.10 menos p. Entonces, menos p. Y enseguida irían los puertos. Estos argumentos son los que van a tomar aquí. Entonces, las opciones me las va a mostrar acá y los argumentos acá. Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahí. Ahora, entonces, le vamos a decir al objetivo host que me tome las opciones de los datos que estén ahí, opciones, punto, me va a tomar el host de este. Entonces, ahí. Entonces, él me va a tomar el valor que yo ingresé en esta parte, objetivo host. Ahora vamos para el objetivo puerto. Entonces, objetivo puertos va a ser tipo string. Ya explico por qué va a ser tipo string, objetivo, y el nombre enseguida iría este, objetivo puerto, tal cual como lo escribimos. Ahora, cuando vamos a escribir unos puertos, si vamos a escanear un ejemplo, el puerto 80 y el 443, lo vamos a separar con coma 443, entonces me va a escanear los dos puertos. Si enviamos las variables así, entonces toca separar las comas, que lo separe por las comas. Entonces escribimos split, entre comillas, la coma, sencillo. Ahora, entonces vamos a validar que estos dos datos los ingrese, entonces vamos a hacer una decisión que ya mis compañeros explicaron. Host, si no ingresa nada, si no ingresa el host, o sea la IP, que vamos a escanear. Ahora vamos, en paréntesis, objetivo puertos es igual. Si esto se cumple, entonces me va a mostrar un mensaje. ¿Qué va a decir este mensaje? Entonces, debe especificar un host de destino y
y el puerto, no, queda mal, y los puertos. Listo. Ahora, una vez que imprime este mensaje, nos vamos a salir de Python. ¿Cómo nos salimos de Python? Es 0. De esa forma nos vamos a salir de Python. Bueno, lo que sigue ahora es como esto queda. Entonces, ahora vamos a recorrer host puerto. Entonces, vamos a escribir objetivo puerto en objetivo puertos. Objetivos puerto es este que viene y lo vamos a recorrer como puerto. Ahora vamos a declarar otra función que se llamará nmat scan. Entonces vamos a escribir, vamos a enviar primero el objetivo host y después el objetivo puerto. Listo. Ahora nos falta crear la función nmat scan. Subimos. Entonces, como había dicho anteriormente, primero def, enseguida el nombre de la función nmat scan, y entre comillas le vamos a pasar los parámetros, que en este caso va a ser primero el host y enseguida el puerto. Entonces, objetivo host, coma, objetivo puerto. Ahorita, entonces, ¿cómo se utiliza nmat en Python? Entonces, escaneo es igual a nmat.por scanner, ahí lo que hago es activarlo ahorita. Entonces, escaneo punto, vamos por el atributo scan. Ahora, entonces, le metemos el host, enseguida host puerto. Vamos a la terminal, vamos a escribir Python import nmat, me parece que no lo tengo instalado. Entonces, ¿de qué forma lo podemos instalar en distribuciones Linux? Sudo actitud install Python nmat. Si tienen preguntas, hasta ahora lo pueden escribir por el chat. Entonces, esperamos que instale Python nmat y vamos a terminar el primer ejemplo, que sería un escaneo de puertos. Listo, ahora volvemos al intérprete de Python, importamos el módulo nmat, ahí ya está funcionando. Ahora entonces escribimos nmat. Bueno, antes de eso existe un módulo que nos muestra las funciones que incorpora y las variables de un módulo. En este caso, entonces escribimos dir, entre corchetes escribimos nmat y me va a mostrar acá los atributos y funciones que tiene. Entonces, en este caso vamos a utilizar pon scanner. Entonces escribimos nmat. Seleccionamos este por scanner y cerramos corchete. Ahora, entonces, ahora le decimos a nmat. Que me escanee. En este caso va primero la IP. Entonces en este caso va a escanear la 1 y voy a escanear el puerto. En este caso va a escanear el puerto 80. nmat, si está bien escrito. Me falta declarar una variable, entonces escaneo es igual a nmat. Por escáner. Listo, ahora escaneo.scan, escribimos en comilla la IP 11 seguido el puerto.
Listo, me faltan las comillas. Sí. Ahora que me va a mostrar acá, información básica, ahí ya hizo el escaneo, va a mostrar el coach, la fecha descargado y el comando que utilizó. En este caso, por defecto, toma "-ox", "-p", "-cb". En el último curso vamos a entrar bien profundo cómo funciona en el Mac. Ahora, sigamos con nuestro script. Entonces, vamos a sacar el estado del puerto. Entonces, a ver si está abierto o cerrado el puerto. Entonces, escribimos escaneo. Como mis compañeros ya habían explicado esta parte, yo creo que ya todos saben qué es lo que estoy haciendo en eso. Es básico. Entonces, acá, primero, voy a escoger el host. En este caso, voy a tomar la IP que me muestra. Espere, abro de nuevo esto. Vamos a hacerle un pin. Me parece que no está funcionando la IP. No está arriba. Entonces, miremos un pequeño nmap. Vamos a ver qué IPs están arriba. Ahora, entonces, siguiendo con el script, entonces viene escaneo, enseguida va la IP, el protocolo TCP, enseguida va el puerto, entonces, en tipo entero, entonces puerto, y enseguida me va a mostrar el estado del puerto. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Selecciona la IP, me selecciona los protocolos TCP, el puerto en este caso que está enviando desde acá en este for. Entonces, si yo escribo el 80,443, primero me va a tomar el 80, entonces me lo va a enviar acá en el mat, se va a venir para este lado, entonces me va a escribir la IP aquí y el puerto. Entonces, en este caso iría a 80 ahí y me mostraría el estado de ese puerto, si está abierto o cerrado. Ahora, entonces vamos a imprimir, vamos a concatenar, algo que mis compañeros anteriormente explicaron cómo se concatenaba. Entonces con más, entonces TCP slash, entonces ahí iría abierto o cerrado, entonces va el puerto, objetivo puerto, más espacio, más el estado. Y terminamos nuestro script. Fácil, ¿no? Nuestro primer script de seguridad y no hay ninguno conectado a nuestra red. Entonces, sería muy demorado instalar una máquina virtual, pero me conecto desde otro equipo. Oye, Danilo, ¿qué te parece si rifamos una de nuestras becas? Danilo, Danilo se murió. Danilo. Danilo, ¿me escuchas? Facundo, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Danilo se cayó, Danilo no te escuchamos. Danilo.
Aló, aló, aló. Sí, ahora sí. Ahora sí, te habías caído, No, ¿sí me no te escuchan? escuchábamos. Ah, ya. Hasta ahora ya va bien. No, estaba en la Devuélvete. parte de conectándome desde otro equipo. Sí, Entonces estaba mirando que devuélvete, está en el devuélvete. rango. Eso. Cuénteme. Que te devuelvas en el Sí, tiempo, aló. que te devuelvas en el tiempo 10 ¿En segundos. qué parte me quedé? Bueno, ya ahí vimos cuando terminaste el script, ahora que lo ibas a ejecutar contra otra máquina. Ah, sí. Estaba que, ya, Sí, lo que iba a hacer es, como no tengo, aló, ¿sí me escuchan? Sí, ahí está funcionando el sonido. sí. Listo. Lo que estaba haciendo era, como no estoy, bueno, estaba escaneando la red donde estoy conectado, a ver si habían máquinas conectadas para hacerle un escaneo y mirar qué puertos tenían abiertos. Entonces ahora, como no vi que habían, me di cuenta que está en el rango 0, por eso no encontré ninguna máquina viva, entonces estoy haciendo un escaneo, seleccionar una IP, mirar qué puertos tiene a través del script. Entonces, acá ya me muestra 2, la 13. Entonces, vamos a ejecutar nuestro script. Como venía diciendo, entonces como ya le dimos permiso, lo ejecutamos punto slash, el nombre, escaneo puertos. Acá habíamos declarado cómo va a funcionar nuestro script. Entonces, viene de programa o script. Entonces, punto slash, el nombre menos h. En este caso, objetivo host sería la IP menos p los puertos. En este caso, como vamos a utilizar, si vamos a escanear dos puertos, en este ejemplo 80443, entonces los escribo con comillas. Entonces vamos. Entonces 192.161.013 menos P. Entonces vamos a ver si tiene el puerto abierto el 80. Lo escaneamos. Tengo un pequeño error. Aquí parser. Aquí. Siempre me suele pasar. Listo, entonces ya hemos lanzado nuestro primer script de escaneo de puertos. Esperamos que ejecute, ahí está escaneando, acá me confirma, ya me dice que el puerto está abierto de esta IP. Vamos a colocarlo más bonito, en este caso aquí démosle enter para que no sea así pegado. Entonces, de nuevo lo lanzamos. ¿Sí alcanza a ver bien, Sí, se ve Juan? excelente y sí, se ve excelente y Listo. está bien chévere el ejemplo. Cool. Listo. En este caso hemos escaneado nuestra IP víctima 0.13, que es la IP, el puerto TCP, el 80, y me dice que está abierto. Entonces, si vamos a escanear más puertos, de no, con uno no me sirve, entonces escaneamos el 443. Lo lanzamos de nuevamente, esperamos que haga la prueba. Voy a ejecutar, acá ya me dice que... bueno, listo. Acá me mostró que el puerto 80 está abierto y el 443 está cerrado. En este caso, si quiero ingresar más 5900, lo volvemos a lanzar, esperamos, ahí me va mostrando poco a poco los puertos. Danilo, ¿nos podrías explicar Listo, entonces. rápidamente el manejo de excepciones? Listo. ¿No? Sí, Las excepciones, sí, el manejo de listo. excepciones así rápidamente para llegar a rifar nuestra primera beca, ¿vale? Listo, perfecto. Entonces, acá vamos a corregir algo que puedo modificar. Bueno, vamos otro.
Entonces, como todo, tenemos que escribir nuestra primera línea. Pero en este caso vamos a hacer un comentario. Vamos, creación de excepciones. Podrías también crear tu propia excepción. Dígame. Sí, Facundo. Continúa, Danilo, continúa. Aló. ¿Me escucha? Continúa, por favor. Sí. Aló. Sí, te escuchamos. ¿Listo? Bájale volumen. ¿Le bajo? No, ya déjalo así, así está perfecto. No le bajes. ¿Ahí? Sí, ahí está bien. ¿Ahí? ¿Sigo? Listo. Sí, continúa, por favor. Entonces, en este caso, listo. Entonces, vamos a declarar número. Entonces, va a ser un tipo input. Entonces, vamos a decirle, ingrese un número. Y número 2, input. Ingrese otro número. Listo. Ahora, entonces vamos a mostrar primero qué pasaría si no hago una validación con excepciones. Entonces, número 1, print número 2. Ahora, vamos a nuestra terminal. Vamos a darle permisos. Backtrack Academy. Listamos, ahí tiene permiso. Entonces, ingrese un número. ¿Qué pasaría si un usuario normal ingresara una letra? Botaría este pequeño error diciendo que no es definido, algo que no nos conviene. Entonces, vamos a decirle aquí tree. Ya explico qué funciona tree y except. Entonces, error. Todo lo que esté dentro de tree tiene que ser válido. Si arroja un error como el anterior, bueno, en este caso no lo voy a votar porque ya lo validé. Bueno, aquí está. Si va a votar un error como ese, si vota por casualidad acá el número 1, automáticamente pasaría acá y me votaría el error, me votaría el mensaje print error. Entonces, hagamos la prueba. Ingrese un número. Backtrack Academy. Automáticamente entonces me mostró el error. El mensaje que habíamos colocado acá. Eso es como lo básico de las excepciones, ¿no? Sí. ¿Eso era, Juan? Sí, con eso es suficiente. ¿Quedó claro? Ya se familiaricen con eso. Python, pues por otros lenguajes también, como Java, por ejemplo. En la segunda clase, es decir, dentro de 8 días, el próximo sábado, vamos a tener ya el manejo de ficheros y manejo de bases de datos, puesto que vamos a tener que manejar bastante información cuando estemos desarrollando nuestros scripts, nuestro software, y vamos a tener en el tercer punto los módulos para Internet, lo que es la introducción ya a empezar a trabajar con la seguridad informática, puesto que la seguridad informática funciona bajo Internet. Vamos a ver los módulos más comunes para trabajar los protocolos TCP/IP como FTP, HTTP, entre otros. Además también vamos a ver web scraping con la librería URLlib. ¿Para qué nos sirve el web scraping? Para acceder a las webs, para sacar sus datos, para, por ejemplo, comprobar si hay alguna vulnerabilidad tipo XSS o SQL injection. Y vamos a ver al final framework de desarrollo web como Django y Web2Py, puesto que la idea es que generemos interfaces interactivas con nuestros usuarios y la interfaz en web es una muy buena opción para no tener que ver interfaces de escritorio. A pesar de que tenemos muy buenas librerías como por ejemplo WXPython, es mejor utilizar, a mi percepción y a la nuestra, un framework de desarrollo web. Ahora, en la tercera clase, ya para finalizar nuestro curso, vamos a dar una introducción a la seguridad informática, a los procesos de hacking ético más comunes, a la automatización de dichos procesos, cómo se han automatizado con otras herramientas, y nosotros vamos a crear nuestros propios scripts para automatizar algunos de esos procesos, por ejemplo,
la detección de alguna vulnerabilidad, la explotación de un equipo Windows, por ejemplo. Y vamos a desarrollar una herramienta de pentesting todos juntos, como aportando código en GitHub. Y para eso vamos a publicar los proyectos de la comunidad Backtrack Academy en un repositorio que se va a crear en GitHub a la vez que vayamos avanzando. Entonces, esos proyectos van a estar integrados por dos de la comunidad Backtrack Academy que se van a hacer públicos, muy interesantes, y pues por los que ustedes vayan escribiendo. Y pues todos vamos a poder aportar al código. Y bien, en la primera clase vamos a tener la introducción, como ya lo mencioné. Entonces, vamos a decir que es Python. Y ya lo tengo instalado. La instalación es muy simple, solo es el típico next. Ya cuando lo tengamos instalado nos va a crear en el disco local C una carpeta como esta. Python 27. Entonces tenemos que agarrar la ruta de esa carpeta, venirnos a equipo, a propiedades del sistema, a configuración avanzada del sistema y a la variable de entorno. En la variable de entorno vamos a agregar el path, es decir, la ruta que acabé de mostrarles, Python 27, y agregarla. Y ya con eso podremos llamar a nuestro intérprete de Python desde la terminal. Eso es todo. Voy a comprobar aquí si va bien en la pantalla. Sí. Listo. Entonces, esa es toda la instalación de Python. Realmente es muy sencilla. Y ahora vamos a llamar a this para mostrar la filosofía. Está en inglés. No la voy a traducir toda, pero la pueden buscar por ahí en Google. Entonces aquí más o menos dice que bonito es mejor que feo, explícito es mejor que implícito. A ver, ¿qué más? Los errores nunca deberían pasar silenciosamente. Complejo es mejor que complicado, entre otras cosas, ¿no? Y listo, más o menos la filosofía de Python se resume en código legible, entendible y bien organizado. Y sencillo, por supuesto. Ahora veamos qué tipos de datos podemos utilizar en Python. Sí, es casi los mismos que se utilizan en cualquier lenguaje de programación. Tenemos int para tipos de datos enteros, es decir, por ejemplo, 5, 4, 10, 30, 84. Tenemos float para los tipos de datos decimales. String para las agrupaciones de cadenas, palabras, van entre comillas cuando los declaremos. Tenemos los tipos de datos booleanos que son true o false y que los vamos a ver a fondo cuando lleguemos a las... Es un lenguaje de programación multiplataforma y multiparadigma. ¿Qué quiere decir que sea multiplataforma? Que funciona en cualquier sistema operativo. Multiparadigma que soporta varios paradigmas de la programación, como puede ser la funcional o la orientada a objetos. De alto nivel, que es muy fácil de tratar para el ser humano y no hay que llegar mucho a tocar la memoria y ese tipo de cosas que se hacían con C por allá en los 80. De propósito general, que nos permite desarrollar cualquier tipo de cosa. Puede ser una aplicación web, puede ser una aplicación de escritorio, puede ser un juego, puede ser un script, cualquier cosa. Interpretado, que es un intérprete el que va leyendo el código y lo va ejecutando línea por línea. Fuertemente tipado es una relación que hay con los datos y cómo se manejan los datos, los tipos de datos. La sintaxis clara y limpia del lenguaje, puesto que Python nos obliga a escribir código muy claro, muy limpio y muy legible. Y la gran variedad de módulos estándar, que es una de las características más importantes de Python. Podemos trabajar muy fácilmente con bastantes módulos sin necesidad de instalarlos y producir código y programas funcionales bastante rápido. Ahora, la historia del lenguaje. El lenguaje fue creado por allá en los años 80 por un programador holandés llamado Guido van Rossum. Es un científico de la computación. Él ha trabajado en Google, pero se salió de Google para poder aportar a Dropbox. Ahora trabaja actualmente en Dropbox. Y pues el nombre del lenguaje viene de la serie de comediantes Monty Python, puesto que Guido es bastante fanático. Y la filosofía de Python. La filosofía de Python está soportada en un módulo llamado this, bastante conocido. Y lo que hace ese módulo es importar el Zen de Python. El Zen de Python está en inglés, pero nosotros podemos buscarlo en Google y traducirlo. Vamos a verlo en inglés y pues de paso instalar Python, ¿no? Entonces, para instalar Python, lo que tenemos que hacer es irnos a python.org. Venimos a la sección Download y descargamos la versión 2.7.5. ¿Por qué lo hacemos en Windows? Porque en Linux ya viene instalado por defecto y pues la idea es mostrar cómo se haría en Windows.
Aquí nos va a descargar un archivo .msi de 15.5 megabytes. Yo lo voy a cancelar puesto que ya lo tengo descargado. Me cayó un momento. Ya. Sigo aquí compartiendo. Y reexplico aquí rápidamente qué es lo que estaba haciendo. En Python tengo la función type, que me permite pasarle un tipo de dato entre comillas. Puede ser cualquier tipo de dato, por ejemplo, si le paso hola, me va a volver que es de tipo string. Si le paso un decimal, me va a volver que es de tipo float. Si le paso un booleano, me va a volver que es de tipo booleano. Pues ahí comprobamos los tipos de datos que tenemos en Python. También yo tengo las listas. Si la lista es una agrupación de datos. Bienvenidos al curso de Python y Seguridad Informática de la comunidad Backtrack Academy. Para el curso me acompañan Danilo Vargas y Facundo Albarracín. Yo soy Juan Sebastián El Hash, soy desarrollador de software libre, desarrollador web y actualmente estoy cursando un diplomado en desarrollo web. Danilo Vargas es ingeniero de sistemas, es administrador de sistemas GNU Linux y desarrollador web. Y Facundo Albarracín es licenciado en sistemas, o está haciendo licenciatura en sistemas y al igual es desarrollador Python. Entonces, nosotros hemos preparado un completo plan de estudios para las 3 clases, para el curso, y en el primero, o la primera clase, la primera división de todo el curso, que es hoy, vamos a ver la introducción a historia del lenguaje, las estructuras y tipos de datos, es decir, con qué datos podemos trabajar en Python. Vamos a ver las sentencias de control de flujo, que es la lógica de nuestros programas, el manejo de excepciones, utilidad importantísima de Python que nos permite tratar errores que se producen durante la ejecución del programa. Los módulos, que son las divisiones cuando nuestros programas son demasiado grandes, las funciones, que son código que se repite en cierta forma, y la programación orientada a objetos, que es un paradigma de la programación muy utilizado últimamente por los programadores.